Saludos y bendiciones para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el inicio de un tercer trimestre en el estudio de las lecciones de la Escritura a través de la guía de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzamos con la lección número 1, programada para el 1 de julio, Pablo y los Efesios. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. La lección nos introduce al estudio de la epístola a los Efesios. En su contenido brinda principios importantes dentro del cristianismo de todas las épocas, de forma especial para quienes nos encontramos en el tiempo del fin. Esta epístola es una ayuda para recordarnos, junto con los Efesios, nuestra identidad como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, como embajadores de Cristo y súbditos de su reino, y la misión que nos ha encomendado dentro de sus planes y propósitos redentores. Tenemos la oportunidad de conocer más profundamente a Jesucristo, su amor por la Iglesia y su obra a través de ella en la salvación de la humanidad. Se describe a la Iglesia en una relación viva y amorosa con Él. Por consiguiente, debemos de estar conscientes de que el cristiano vive en un mundo real, en el cumplimiento de su misión cristocéntrica dentro de la Iglesia. Consideraremos la información que brinda el Dr. Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, relatando los segundo y el tercer viaje misioneros de Pablo, destacándolo como ministro, pastor y misionero de primera categoría, quien desde su llegada a Éfeso en compañía de Priscila y Aquila, Hechos 18, del 18 al 19, inicia de forma incansable esfuerzos por sembrar la semilla del Evangelio durante 3 años, con resultados tan notorios que levantaron oposición no solo de quienes practicaban la idolatría, sino de los que se lucraban de ella con éxito. Posteriormente, las condiciones del apóstol ya no eran las mismas. Ellos sabían de su noticia del viaje a Roma. Para muchos esta era la culminación exitosa de sus trabajos, el inicio de una era de oro del cristianismo, que podría extenderse desde la capital del imperio hacia todo el mundo. Pero cuando supieron la realidad de que era prisionero en Roma, los anhelos de muchos fueron chasqueados. Pensaron que pasarían por momentos difíciles y similares, y solo el recuerdo de las hazañas del apóstol le daban aliento para enfrentar sus pruebas. Fue causa de asombro recibir de parte de Pablo una carta personal donde expresaba la preocupación por sus hijos en la fe, que se encontraban bajo la presión de una sociedad adoradora de ídolos, llena de superstición, donde la mayoría eran gentiles y estaban bajo la presión de la tentación y de las persecuciones, y muchos tenderían al desánimo. Esto motivó a escribir esta carta desde la prisión a Pablo, para enseñar a sus lectores que la posición y el ministerio de ellos como miembros del cuerpo de Cristo es el resultado de la gracia en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron a Él y le aceptaron como Salvador. Integraron la iglesia, que es su cuerpo. Son los materiales en construcción de un templo y un edificio espiritual. Son también la esposa de Cristo y un ejército bien equipado para desempeñar un papel estratégico en el cumplimiento del plan divino de unir todo en Cristo. Pablo escribe para señalarles su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. La carta continúa siendo una guía ejemplar para judíos y gentiles y para conversos en todo el mundo, unidos bajo Cristo como cabeza y equipados por el Espíritu Santo para enfrentar los ataques del enemigo. Y haríamos bien en seguir sus enseñanzas. Estudiaremos 3 temas sobre la introducción de la carta de los Efesios. Número 1, el autor de la epístola de los Efesios. Número 2, los destinatarios de la epístola. Y número 3, la temática principal del mensaje de Pablo, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el autor de la epístola de los Efesios. El saludo de Pablo identifica a sí mismo como autor, Efesios 1:1. El contenido de la carta. El apóstol se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo en favor de vosotros los gentiles, Efesios 3:1. Como preso en el Señor, Efesios 4:1, y embajador en cadenas, Efesios 6:20. Es muy probable que Pablo estuviera preso en Roma en el año 62 aproximadamente,
de donde escribió también otras epístolas como Filipenses, Colosenses y Filemón. Y estas 4 cartas son conocidas como las epístolas del cautiverio. Se percibe a través de la forma literaria que usó que tanto Colosenses como Efesios fueron escritas en el mismo lugar, por sus similitudes, porque también tienen un bosquejo semejante y a menudo tratan los mismos temas, aunque con un punto de vista diferente. Tíquico tiene un papel especial como mensajero de noticias y anhelos del apóstol, tanto para los efesios como para los colosenses. Efesios 6, 21, 22, Colosenses 4, 7 y 8. La guía nos ofrece una cronología orientativa. El año 52 hizo su breve visita inicial a Éfeso, Hechos 18 del 18 al 21. Del 53 al 56 después de Cristo inició 3 años de ministerio arduo, Hechos 19 del 1 al 20. Ahí redactó la primera carta de los Corintios. Al final de su estadía, 1 Corintios 16 del 5 al 9. En el año 57, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y da su discurso de despedida, Hechos 20 del 17 al 38. Y en el año 62 redacta la carta ya como prisionero en Roma. Continuamos con los destinatarios de la epístola. Iniciamos esta sección imaginando a Pablo caminando por la metrópoli, observando todos los detalles de la arquitectura, la historia, la cultura, la filosofía religiosa, y al ver el majestuoso templo de Artemisa y la comercialización de las estatuillas del templo y de la diosa Diana, percibió en ellos el hambre espiritual de la región. Era una de las ciudades más grandes del imperio, con una población de 250.000 habitantes. Era capital de provincias ricas del imperio, con una gran influencia en toda Asia Menor. Disfrutaban de una prosperidad, eran un puerto y a la vez una encrucijada de importantes rutas terrestres. Era un escenario típico de un sincretismo religioso lleno de divinidades que podemos identificar desde la letra A hasta la Z. Y solo mencionaremos algunas: Afrodita, Apolo, Atenea, Augusto César, el emperador romano adorado como un dios, Cíbeles, Dionisio, Pan, Peón, Poseidón y Zeus, entre otros. Sin embargo, la diosa Diana de los Efesios para los romanos era prácticamente el centro de las ceremonias cívicas y los juegos ceremoniales y anuales. Hechos 19 del verso 34 al 35. En el tercer viaje misionero de Pablo, Hechos 19 del 1 al 12, él se quedó 3 años allí y fundó las bases del cristianismo. Lucas describe entre la primera y segunda visita de Pablo algo especial y característico: 2 incidentes. El primero, la extraña historia de 7 exorcistas judíos, Hechos 19 del 13 al 20. El desenlace fue de conocimiento público y tocó el corazón de judíos y griegos. El espíritu diabólico dijo a los exorcistas: conozco quién es Jesús y quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, y atacó y desnudó y hirió a todos los exorcistas. La fama del poder del nombre de Jesús se extiende y se glorifica. El impacto fue de tal magnitud que aquellos que habían practicado la magia, incluso creyentes recién convertidos, trajeron todos sus libros y los quemaron, cuyo precio está estimado en 50,000 piezas de plata, que en dólares sería no menor a una suma de $4 millones. Hechos 19:20. Se crecía la palabra y se multiplicaba la fama de Jesús y el nombre de Pablo también, a tal grado de que su predicación tocaba la parte sensible de la región idólatra. El segundo incidente fue el alboroto de Éfeso, Hechos 19 del 23 al 41. Había una diferencia notoria entre el politeísmo, la adoración de muchos dioses, y el monoteísmo, adoración de un solo Dios, que era conocido tímidamente por el ejemplo y testimonio de los judíos. Sin embargo, era un conflicto entre ambos credos, pero ahora existía una tercera amenaza, agresiva y proselitista: el cristianismo. La idolatría era la fuente de prosperidad de artesanos y escultores. Así que el conflicto no solo afectó lo religioso, sino la economía de la región. Los que veían que Diana de los Efesios se derrumbaba. Lucas menciona a Demetrio, el líder y dueño del negocio, incitando no solo a los empresarios artesanales,
sino también al pueblo a no permitir que la predicación de Pablo hiciera a un lado a su diosa. Armó un tumulto y gritería, como es típico de estas reuniones. Algunos no sabían ni siquiera el propósito, pero otros sí, y otros estaban tan confundidos que simplemente apoyaron sin saber de qué se trataba el asunto. Aquí vimos un ejemplo histórico de intolerancia religiosa. Las turbas enardecidas no respetaban los procedimientos legales ni las leyes a fin de acallar a los opositores. Alejandro intervino y aplacó la situación y aclaró el asunto. Satanás pretendía que Pablo se hiciera presente y hacerlo pedazos. Estaba alentando un prejuicio contra Pablo, contra los cristianos conocidos como los del camino y también contra los judíos. Pero a la vez, Satanás quería de que los judíos se lanzaran también contra Pablo como culpable, ya que él había apartado de la observancia de la ley ritual a muchos gentiles y ponía a los gentiles como hijos de Abraham igual que ellos. Por causa de lo ocurrido, se recomienda a Pablo partir de Éfeso hacia Troas y ahí realiza una reunión con todos los líderes de Efesios y su carta de despedida. Hechos 20, del 17 al 38. Aquí enfocaba su preocupación por la prosperidad espiritual de la iglesia, porque su liderazgo se mantuviera en pureza doctrinal, por la responsabilidad de los obispos en apacentar la grey del Señor, que con el correr del tiempo lucharían tenazmente contra la apostasía, y que no se olvidaran de la iglesia como el objeto más preciado de Dios, porque Él la compró con su preciosa sangre de Jesucristo. Se despedía con la conciencia en paz porque había cumplido la función pastoral y misionera. No había rehusado darles todo el conocimiento de Dios. Así que en este discurso también había una nota predictiva. Muchos de ellos ya no volverían a ver su rostro. Por lo tanto, era una carta de despedida también. Continuamos con la temática principal del mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta es una carta colmada de Cristo desde su inicio. Pablo presenta al Padre de Jesucristo y su propósito es reunir en él todas las cosas terrenales y celestiales. Efesios 1, 9 y 10. Luego desarrolla en su carta los planes cristocéntricos para la humanidad a través de la iglesia, el establecimiento de su reino, para que en el cumplimiento de los tiempos todos fueran unidos bajo una sola cabeza y liderazgo, Jesucristo. Todos somos llamados a actuar en armonía con este plan divino y debemos de enfrentar la oposición de los poderes del maligno. La unidad que tenía en mente era cristocéntrica. Pablo ocupa más de 30 veces la frase en Cristo y similares y exalta a Jesús. Cuando leemos su carta, prestamos atención a esta frase donde se concentra en Cristo y la estructura puede dividirse en dos partes principales. La primera, lo que somos en Cristo, y la segunda, cómo vivir en Cristo en medio del mundo. La primera abarca los primeros 3 capítulos y describe las bondades del creyente, recibidas por gracia, por medio de la fe en Jesús. Elegidos por la gracia, hemos sido adoptados hijos, partícipes de la ciudadanía de Israel y herederos de los pactos y de la promesa. Todo esto concede identidad en nuestra relación con Dios por causa de su amor en Cristo. La segunda parte, los capítulos 4, 5 y 6, hablan del poder de Dios en nuestras vidas, ayudándonos a mantener relaciones fructíferas en el hogar, en la iglesia, en el respeto mutuo, en las relaciones laborales e interactuando como ciudadanos con la sociedad. Vivimos una vida digna del llamado recibido en Jesús y finalmente indicando cómo podemos ser equipados para enfrentar los desafíos en nuestra batalla espiritual, que no es contra carne ni sangre únicamente, sino contra principados y potestades espirituales de las tinieblas, y cómo salir victoriosos. Fuimos bendecidos en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, Efesios 1:3, elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4. Escogidos para ser predestinados en adopción como hijos, Efesios 1:5. Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, Efesios 1:6 y 7. Fuimos junto con todas las demás cosas
reunidos en Él como cabeza. Efesios 1:10. Fuimos predestinados conforme a su consejo para ser herederos. Efesios 1:11. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Hechura de Cristo, creados en Él para buenas obras. Efesios 2:10. Ahora hechos cercanos. Efesios 2:13. Un pueblo, un solo hombre en Cristo. Él derribó la pared intermedia de separación y abolió las leyes y rituales de las ordenanzas, reconciliándonos y haciendo así la paz. Efesios 2:14-16. Ya no somos extranjeros y advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Somos en Cristo un edificio espiritual bien ensamblado como templo en el Señor, para morada del Espíritu Santo. Efesios 2:21-22. Somos en Cristo conforme a la promesa del Evangelio, coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes. Efesios 3:6. Si relacionamos las diversas frases y maneras con las que se concentra en Jesús, observamos cómo pretende reavivar el compromiso espiritual de cada creyente, recordándole su papel como parte de la iglesia, en el plan de Dios de unificar todas las cosas en Jesucristo, para cuyo tiempo está definida la misión de la iglesia. Para ese fin la creó. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito de Dios es supremo y está en marcha. Y el propósito de la carta es de que los creyentes andemos como es digno del llamado. Efesios 4:1. Siguiendo la verdad en el amor, creciendo en aquel que es la cabeza de todo. Efesios 4:15. No debemos de conducirnos como antes, como gentiles. Efesios 4:17. Sino más bien ser misericordiosos, bondadosos, perdonadores, así como Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Como luces en el Señor, como hijos de luz. Efesios 5:8. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Aquí utiliza la palabra repetidas veces iglesia, griego eclesia. No se refiere a una congregación local, sino a la iglesia universal o en general. Hablar de la iglesia lo hace utilizando metáforas vívidas y por lo menos desarrolla en su carta 4 de ellas. La iglesia como un cuerpo, la iglesia como un edificio o templo espiritual, la iglesia como esposa de Cristo y la iglesia como un ejército equipado. Estas imágenes revelan el propósito y la intención de Dios para la iglesia. Ese impacto de la carta de los Efesios se ha replicado a través de los siglos y en las nuevas generaciones, incluyendo las de los últimos días. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural, como dice el mensaje del Evangelio Eterno a través de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6-7, que van a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señala el camino para el cumplimiento de ese plan bendito de reunir en Jesús las cosas que están en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el llamado es a que trabajemos en armonía con este plan divino. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios 6:24. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No han crecido ni han amado, por lo tanto, no han recibido el poder de la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, ni pacientes, ni tolerantes, ni tampoco les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos, una maldición para el mundo. El deseo de toda la gente es página 276. El mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. El profeso cristianismo puede verse por doquier, pero cuando el poder de la gracia divina se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. Rasgos de caracteres naturales y heredados serán transformados. La morada interna de su espíritu los habilitará a revelar semejanza de Cristo y en proporción a ella, con la pureza de su piedad, vendrá el éxito de su obra. Testimonios para los ministros, página 423. Las 2 citas anteriores están también en la maravillosa gracia de Dios, página 263.
En ocasiones las dificultades que encontramos serán muy desalentadoras. La misma grandeza de la tarea abruma, y sin embargo, con la ayuda de Dios, sus siervos triunfarán finalmente. Por lo cual pido, hermanos míos, que no desmayéis a causa de las tribulaciones que os aguardan. Jesús estará con vosotros. Él irá delante de vosotros por medio del Espíritu Santo, preparando el camino. Él será vuestro ayudador en toda emergencia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Notas biográficas de Elena de White, página 480 y 481. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor.